De verdad estar con ustedes en una nueva sesión acá con IU. Para la sesión de hoy voy a estar hablándoles un poco sobre el aprendizaje basado en juegos serios. Las últimas dos sesiones que tuvimos, estuvimos hablando un poco sobre diferentes aproximaciones de enseñanza, metodologías activas, que fue la última sesión que tuvimos. Básicamente, esta sesión, estas dos próximas sesiones, quiero enfocarlas principalmente en todo lo que tiene que ver con juegos, con todo este concepto de gamificación que se está manejando mucho actualmente con las generaciones actuales. Entonces, quiero empezar hoy con, digamos, algo que se está trabajando mucho, no solamente desde la educación superior, sino también en la educación básica. Tal cual como es el aprendizaje basado en juegos serios. Eh, Difiere un poco el concepto que tiene que ver con gamificación, ya lo vamos a ir revisando poco a poco. Eh, Esto de aprender con juegos es posible siempre y cuando también se tenga un juego que, digamos, permita un nivel de seriedad o, digamos, un nivel de academia incorporado. Creo que ya muchos habrán escuchado Duolingo. Duolingo, por ejemplo, es un ejemplo claro de lo que puede ser un juego serio o incluso puede ser utilizado a modo de gamificación. Entonces, iremos hablando, aquí les iré mostrando, digamos, ciertas alternativas de juegos serios, los cuales, dependiendo del área que enseñen, pueden serles bastante útil para sus clases o incluso eventualmente cuando comiencen su ejercicio. Son juegos que de verdad son bastante reconocidos y son juegos que tienen diferentes áreas de conocimiento. ¿Ok? Entonces, después de esta breve introducción, entonces vamos a comenzar entonces. Básicamente, ¿qué son los juegos serios? Los juegos serios son aplicaciones lúdicas, juegos como tal, diseñadas con un propósito educativo y formativo más allá del entretenimiento. Estos juegos combinan básicamente elementos de un juego normal, bien sean retos, bien sean recompensas, incluso narrativas, que tienen unos objetivos educativos ya perfectamente definidos desde el principio. ¿Que se pueden articular con un currículo? Claro que sí. Y de hecho, realizar ajustes al currículo utilizando cualquiera de estos juegos es posible y no es, digamos, un proceso que entorpezca la labor del docente o entorpezca, digamos, la labor de aprendizaje por parte del estudiante. Es simplemente un complemento para que el estudiante pueda aprender de una manera mucho más diferente y mucho más dinámica. Como ya lo mencioné, estos juegos se utilizan para desarrollar habilidades específicas, conocimientos y competencias en diversos ámbitos. Existen juegos que están orientados a la parte matemática, existen juegos que están orientados a la parte de lógica de programación, que es un ítem que ya en algún momento lo mencionamos dentro de la metodología STEAM. Eh, es un componente que ahora mismo se está fomentando dentro de todas las instituciones, no solo educación básica, sino educación superior, el desarrollar habilidades algorítmicas. La idea con aplicar estos juegos en el aprendizaje es tratar de involucrar a los estudiantes en un aprendizaje mucho más activo, de manera que estas puedan adquirir los conocimientos a través de la práctica y a través de la simulación de situaciones reales. Ya lo mencionamos también, estos juegos están básicamente orientados a todos los sectores de producción. eh, Incluye la educación, la salud, la formación profesional, la defensa y la gestión empresarial. Y de hecho, el propósito principal de estos juegos, miren que acá, por ejemplo, vemos un juego basado en realidad virtual, en donde la persona debe, digamos, mezclar ciertos componentes y pues a partir de ahí va a poder obtener un componente nuevo. Entonces, obviamente, la idea es que estos juegos estén o se apliquen dentro de un entorno seguro y pues tenga, digamos, el protocolo ético respectivo con respecto al desarrollo de actividades a través de estos juegos. Bueno.
Hablar un poco, digamos, de la historia, de la evolución, los orígenes, estos juegos tienen sus raíces en los juegos de simulación utilizados en el entrenamiento militar y en la industria. Estos juegos permitían a los usuarios practicar y tomar decisiones en un entorno seguro y controlado. O sea, digamos, el que, por ejemplo, uno realice digamos, un roleplay, un juego de roles, eso ya, digamos, a pesar de ser una dramatización, sigue siendo un juego serio, porque tiene un propósito y tiene, digamos, unos objetivos ya definidos, que son los que se van a trabajar dentro de ese juego de roles. Entonces, dentro de la década de los 80, hubo un juego llamado Oregon Trail para computadoras personales, en donde hablaba mucho sobre no solo conceptos históricos, sino también demostrar al personaje, digamos, qué herramientas, qué métodos de supervivencia podía emplear dentro de dicho juego. Pero como ya hemos visto, ya una vez entrando al siglo XXI, ya las simulaciones son mucho más sofisticadas. Ya hablamos de simulaciones médicas, ya hablamos de simulaciones de entrenamiento militar y todo esto se debe principalmente a la realidad extendida. Cuando hablo de realidad extendida, hablo ya puntualmente de la realidad virtual y la realidad aumentada para que de esta manera la experiencia sea mucho más inmersiva. De hecho, el propósito principal de estos juegos es tratar de ser lo más inmersivo posible. O sea, que el estudiante o incluso uno como tal esté dentro de la situación y esté, digamos, con las herramientas necesarias para poder definir o decidir de qué manera se puede resolver mucho mejor. Bueno, actualmente estos juegos se integran en programas educativos y de formación en todo el mundo, abarcando desde la enseñanza de habilidades básicas hasta el entrenamiento en procedimientos complejos en campos como medicina o ingeniería. De hecho, existen ahora mismo muchas aplicaciones eh, que permiten eso. Incluso hay una que en algún momento la mostré, que es esta, Immerse Me, que es para el aprendizaje de idiomas. El trabajar con esta herramienta básicamente los sumerge dentro de un ambiente en donde usted puede practicar un idioma. Y al frente, por ejemplo, aquí voy a escoger francés, aquí al azar, y por ejemplo, días de la semana. Entonces, cuando ya, digamos, tenemos esto acá y vamos a empezar como a utilizarlo, ya básicamente estamos inmersos en un ambiente totalmente, y esto es un juego serio. Esto es lo que se consideraría un juego serio. Mm, Landy. Entonces, miren que la otra chica está hablándome y yo acá, pues simplemente es cuestión de, digamos, repetir lo lo que la chica dice. Y por ejemplo, Magdi, yo no hablo francés. O sea, esto es primera vez. Mercredi. mm, Jeudi, vendredi, samedi, mm, dimanche. Entonces, miren que parece que fueron, o sea, es a modo de juego, sin embargo, tiene un propósito muy puntual, que en este caso es aprender un vocabulario. Aquí, por ejemplo, les jours de la semaine, los días de la semana, pues igual eso es un vocabulario. Entonces, eso miren que ya tiene un propósito específico como tal. Em, entonces, el propósito de estos juegos, más allá de que yo, por ejemplo, tendría dos formas de verlo. Y digamos que también ahí es responsabilidad del docente hacerle saber al estudiante si lo va a tomar como un juego serio o lo va a tomar solamente como un componente de gamificación. ¿Ok? Entonces, acá, listo. Dentro del uso de estos juegos, obviamente van a estar involucradas diferentes teorías.
Una es la teoría del aprendizaje, que son los principios fundamentales de cómo las personas adquieren conocimientos y habilidades. Obviamente existen múltiples, caso del conductismo, el cognitivismo, el constructivismo, que de hecho esta actualmente es a la que más se le está dando como más ruido, se le está haciendo más ruido, es tratar de que el estudiante no dependa tanto del docente siempre detrás de él, sino que el juego, digamos, tenga instrucciones sencillas o que el docente pueda explicar las instrucciones de forma que el estudiante pueda trabajar de forma autónoma. Y como ya lo vimos, el constructivismo es básicamente el estudiante construye conocimiento a través de experiencias interactivas y significativas en un entorno de juego. Combina elementos lúdicos con objetivos educativos, como ya lo vimos en este caso, lo que hace efectivo, primero, en el aprendizaje y en la adquisición de habilidades. Si usted, por ejemplo, me pregunta ahora cómo se decía sábado, puede que no lo recuerde, pero ya también depende de la actitud con la que el estudiante enfrente estos juegos serios. A duras penas me recuerdo de Dimanche, que es domingo, o Mancredí, pero de resto, o sea, ¿por qué no lo recuerdo? Porque ahora mismo, digamos, fue una prueba y, digamos, no estoy lo suficientemente motivado para aprender francés, pero de todas maneras, eso hace parte del rol como docente, motivar a los estudiantes y mostrarles la importancia del por qué se va a utilizar ese juego, para qué se va a utilizar ese juego y cuál es el fin de utilizar dicho juego. Otra teoría también, que también se maneja mucho, es la autodeterminación. Como ya lo mencioné, la idea principal es promover la autonomía, promover la competencia sana, porque todavía, y de hecho sabemos muy bien que los estudiantes en esta era son muy, eh, no toleran mucho el fallo, no toleran mucho el fracaso, entonces es algo también para motivar y claves en la motivación intrínseca. Recordemos que como docentes, una de las claves es la motivación extrínseca y también tratar de activar esta motivación en todos los estudiantes. Al permitir que los jugadores tomen decisiones y enfrenten desafíos dentro del juego, obviamente se va a incrementar la motivación y el compromiso con el aprendizaje. Y también tenemos la última, en este caso esta teoría, que es la del flow y engagement, la teoría del fluir y la teoría del motivar. La teoría del flow se refiere a un estado de concentración total y disfrute en una actividad. Y de hecho, ese es el propósito principal de los juegos serios, mantener a los estudiantes en ese estado de flujo, que el estudiante no vea que es un juego imposible o que no es una actividad imposible, sino que va de acuerdo a sus habilidades, va de acuerdo a sus conocimientos y de esa manera el estudiante va a tener una mayor probabilidad de poder retener el conocimiento que adquirió. ¿Ok? Listo. Dentro de este concepto también está la psicología del juego. La psicología del juego cubre cuatro aspectos claves. Número uno, el aprendizaje activo. Número dos, el refuerzo positivo. De hecho, si yo voy acá, miren que aquí, por ejemplo, me pareció 7 de 7. Si yo veo que aquí está 100%, yo digo, vea, me fue bien. Entonces, con base al nivel que tengo, pues creo yo que lo hice bien. Otra cosa también es tratar de mostrarles a los estudiantes que no existe la perfección, porque entre más quieran ver esto en 100%, eso va a poner más presión dentro del estudiante para querer obtener todo en 100. Entonces, si el estudiante saca 95, saca 90, ya para él es un resultado terrible. Entonces, eso también juega mucho a la hora de utilizar este tipo de juegos. Ya lo mencionamos, motivación intrínseca y extrínseca. Nosotros somos los responsables de la extrínseca para que el estudiante también pueda activar su propia motivación intrínseca. Y por último, tratar de mostrarle una experiencia inmersiva. O sea, que el estudiante vea que está primero en un contexto relevante y número dos, que va a poder aprender dentro de esa situación o dentro de ese contexto relevante. Los beneficios a la hora de utilizar estos juegos
creo que quienes han utilizado juegos en el aula o quienes eh, han tenido la oportunidad de tener, digamos, algún juego serio, algunos, por ejemplo, pueden utilizar Kahoot, Quizzes, este tipo de aplicaciones. Algunos lo utilizan para gamificación, otros lo pueden utilizar a modo de juego serio, a modo de evaluación, el cual también es válido. Obviamente, el estudiante va a tener una mayor motivación, se va a ver más comprometido, se puede evidenciar también mayor retención de conocimientos y además también va a tener un feedback inmediato, que de hecho, miren que yo acá, si yo veo que está, por ejemplo, 100%, yo puedo asumir de que lo hice bien. O sea, hasta el momento, en mi pronunciación, en mi desarrollo, lo hice bastante bien. ¿Ok? Bueno, los componentes claves de un juego serio a la hora, digamos, de elegir. Número uno, que tenga una narrativa. Una historia atractiva, obviamente, envuelve un poco más. Entonces, yo, por ejemplo, acá no quisiera, eh, digamos, los días de la semana. No, yo quiero, digamos, cómo describir animales de zoológico. Entonces, si yo sé, miren que incluso yo, por ejemplo, esto es un A1.2, o sea, eso ya es una dificultad mucho más alta. Entonces, yo me voy acá a pronunciación. Miren que el nivel siempre los cojo medio, nunca fácil, porque creo en mis habilidades, creo en la motivación que tengo para poder hacerlo bien. Igual no se preocupen que esto lo estoy tomando solamente como muestra. Me- mm, Entonces, miren que acá ya me la ponen difícil, porque yo en cuanto a pronunciación de francés no tengo ni idea. Entonces, si yo quiero, digamos, ver si puedo hacerlo, acá, por ejemplo, la plataforma me da varias alternativas. Yo, por ejemplo, quiero escuchar eso. De girafe, de chameau et de cerf. De girafe, de chameau et de zèbre. Bueno, hay que dependiente con las cebras. Mm. Ils sont grands, mais plutôt calmés. Miren que aquí no me leyó la segunda. Entonces, aquí es donde ya empieza, digamos, eso está complicado. O sea, yo, por ejemplo, si ya yo sé que esto no lo puedo pronunciar, ya automáticamente digo, ese nivel no es mío. Ils sont grands, mais plutôt calmes. Ils sont grands, mais plutôt calmes. Mm, mm, No. Entonces, miren que ya, por ejemplo, cuando un estudiante ve, digamos, este nivel de dificultad, obviamente se echa para atrás. Entonces, por esa razón, como ya lo mencioné, una de las claves es seleccionar el nivel o al menos indicarle al estudiante el nivel que debería, digamos, escoger para que de esa manera no pierda la motivación. Obviamente, hablando de la interactividad, miren que estos juegos van a tener diferentes opciones que el estudiante puede seleccionar. En este caso, toma de decisiones, también resolución de problemas y también recibir realimentación en tiempo real. Los mecanismos de evaluación también es importante que el mecanismo de evaluación que, digamos, contenga dicho juego sea indicado, que proporcione feedback inmediato, que permita ajustar el nivel de dificultad para que se adapte a las habilidades del jugador. Incluso hay un juego que de hecho pensé que ya eh, lo habían erradicado, pero veo que ese juego va a trascender por generaciones. Es este que está acá. La plataforma no tiene traducción. Sí, sí tiene traducción. Sin embargo, como es una plataforma de idiomas, Sonia, de hecho, yo acá, ¿qué voy a hacer? Hay una versión de demostración para quienes la quieran explorar y quieran ponerse a prueba con otros idiomas. Ahí les copié en el chat el enlace, el correo que les va a pedir es simplemente demo y la contraseña, el password.
también es demo. Ahí ya les dejé las dos credenciales. Esta cuenta, pues, como he hecho investigación con esta aplicación, digamos que esta cuenta me la regalaron. Entonces, con esta cuenta, digamos, trato de mostrar un poco en qué consiste el uso de la plataforma. Pero igual con la versión de demostración, pueden practicar, pueden aprender un idioma tranquilamente con base a diferentes escenarios de acuerdo a las habilidades que tiene cada uno. ¿Ok? Vale. Entonces, esta página resulta que desde que yo enseñaba, bueno, cuando yo enseñaba computadores para niños, esta página siempre existió. Y esta página es una iniciativa mundial para empezar a aprender sobre pensamiento computacional, o sea, sobre cómo resolver problemas, digamos, de una manera muy sencilla. Entonces, acá, esta página todavía creo que está activa. Mm, Aquí, por ejemplo, vamos a ver, a visible lo visible, nuevo proyecto. Vamos a ver todos los proyectos. Y de hecho cambió mucho. Si usted selecciona, digamos, Rabbit and the Carrot, o sea, cualquiera de estos proyectos, acá, mira, acá cómo funciona. Aquí avanza. Bueno, vamos a ver si puedo, vamos a ver si todavía existe el primerito, Hour of Code, este de acá. Mm, Vamos a ver, Students, aprendizaje, aquí, programar las actividades de hora de código. Sí, de hecho ya lo han cambiado mucho. Voy a programar, por ejemplo, con Ana y Elsa. En este caso Frozen. Y de hecho, si usted le muestra esto a niños o niñas, se va a motivar mucho más. Ay, miren, aquí está Elsa de Frozen. Entonces, miren, aquí ejecutar. Entonces, ayúdame a crear una línea. Entonces, la idea es que Elsa, en este lado izquierdo, ella pueda dibujar una línea. Entonces, ¿cómo se ejecuta o cómo hacemos para que Elsa cree una línea? Miren que tenemos mover hacia adelante. Entonces, lo único que hacemos es arrastrar estos bloques. Entonces, yo, por ejemplo, acá voy a arrastrar. Entonces, mire, espacio de trabajo solamente me permite utilizar dos bloques. Cuando se ejecuta, que es cuando se le da clic aquí, y acá la instrucción que yo quiero que Elsa haga. Yo, por ejemplo, voy a darle 100 píxeles y le doy ejecutar. Entonces, miren que ya hice el primer puzzle o el primer escenario. Entonces, acá yo puedo continuar y van a seguir incrementando la dificultad a medida que va avanzando. Miren, por ejemplo, acá la idea es hacer la mitad de un cuadrado. Entonces, yo, por ejemplo, muevo. Entonces, si aquí, por ejemplo, ¿hacia dónde creen que deba girar? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Y cuántos grados debería girar para hacer esta figura que está aquí? ¿Derecha o izquierda? Miren, si podemos crear dos líneas que se encuentran a un ángulo de 90 grados, una de la otra. Vamos a ver, disculpa, aquí corta la energía. Ah, bueno, perfecto, Armina, no te preocupes. Entonces yo, por ejemplo, acá voy a darle girar a la derecha 90 grados, o sea, dar la vuelta y voy a decir que avance otros 100 píxeles más. Entonces le doy a ejecutar. Esta página la pueden utilizar niños y adultos. ¿Ok? Esta página no tiene edad. Si usted quiere, digamos, empezar a desarrollar un poco más esa habilidad del pensamiento computacional, esta es una muy buena página que pueden utilizar en cualquier área de conocimiento para empezar a resolver problemas pequeños. Miren que, como ya lo mencioné, el nivel de dificultad es para todos. O sea, no tiene edad este juego serio, por decirlo así. Obviamente a los niños les va a gustar más ver a sus personajes favoritos. Y de hecho, esta página tiene plantas y zombies, tiene Angry Birds, tiene diferentes personajes de juegos
Entonces es mucho más engaging, mucho más catchy, atrapa más. Mire, crear un juego, inteligencia artificial para océanos. Entonces, a partir de algo tan sencillo, se puede, ¿por qué no? Estimular otro tipo de habilidades. Miren que acá la habilidad puntual en la que estamos trabajando es en pensamiento computacional. ¿Ok? Vale. Bueno, los tipos de juegos serios que existen actualmente, obviamente pueden existir. Estos son, digamos, como los más populares. Número uno, los juegos de simulación. Aquí tenemos uno clarito, que es Immerse Me. Tenemos juegos de rol. Aquellos que de pronto han jugado juegos de rol eh, son los famosos RPG, que son esos juegos donde ustedes tienen que hablar con todo el mundo y tienen que completar misiones, buscar cosas. Incluso esta página tiene para descargar, para hacer su propio juego. O sea, usted puede descargar la aplicación, instalarla y crear su propio juego. Y de hecho, indicar a los estudiantes que pueden crear su propio juego, eso también motiva mucho. Mire, japonés, coreano, inglés, chino. Entonces, eh, es un juego que también pueden ponerlo en práctica en, como les digo, en cualquier área de conocimiento. Si usted quiere, digamos, que el personaje principal se encargue, digamos, de realizar cálculos, hablando después de matemáticas, o quiere que, digamos, digamos, eliminen al monstruo, ¿no? Cosas así. O sea, ustedes mismos pueden darle la potestad al estudiante para que él mismo cree su propio ambiente o su propio juego. Y esto miren que parece que fuera, digamos, muy animado, pero esto tiene claramente un propósito serio, o sea, algo muy específico. Los juegos de estrategia también, quienes en algún momento jugaron Age of Empires, eh, de hecho hay muchos juegos actualmente, estos por ejemplo de crear civilizaciones, eh, de ir, digamos, derrotando ejércitos. Esto, por ejemplo, para enseñar historia también aplica. Entonces, son juegos que también pues, se ven que sean solamente juegos, pero si se les da un propósito serio, pueden ser juegos serios. Y por último, los juegos de puzzles educativos o de acertijos educativos. Incluso hay un juego, eh, Logic Games Online, de hecho, esto, por ejemplo, los sudokus. ¿Alguien es bueno haciendo sudokus? Levante la mano. Estos juegos así, mire, estos juegos así parecen solo juegos, pero tienen un propósito. Incluso quien juega ajedrez, quien juega chess o incluso solitario, solitario tampoco es tan fácil, digamos, de jugar la primera vez. Ah, bueno, aquí vamos a ver. Herminda, perfecto, thank you. Muchas gracias. Entonces, estos juegos obviamente tienen su propósito. A mí, por ejemplo, yo amo hacer sudokus. Y de hecho, este juego que está acá, Logic Puzzles, este juego de juegos mentales, esto para aumentar la lógica es buenísimo. Yo, por ejemplo, lo utilizo en inglés. Existe también en español, claro que sí. Pero yo lo utilizo mucho en inglés, digamos, para estimular puntualmente esa habilidad y también para que ejerciten el habla. Como les digo, ya todo depende de la necesidad que ustedes tengan o de la habilidad que ustedes quieren que sus estudiantes empiecen a desarrollar. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, aquí vemos ejemplos, juegos de simulación, crear, digamos, eh, por ejemplo, existe un juego para montar una ciudad, ahora lo vamos a ver acá. Entonces, esto sería, digamos, una diferencia entre lo que es aprendizaje basado en juegos serios y lo que es gamificación. Entonces, mientras que el aprendizaje basado en juegos serios es simplemente usar juegos completos diseñados con fines educativos y formativos, en cambio la gamificación es aplicación de elementos de juego
puntos, niveles, insignias en contextos no lúdicos para motivar y mejorar el compromiso. Como ya lo mencioné, este señor es un ejemplo claro de gamificación que se puede, bueno, vea, crucigrama, sudoku, buscar objeto, dominó virtual, muy bien, good, muy bien. Este juego se puede utilizar como gamificación, sí, pero ustedes dentro del aula, yo por ejemplo que enseño idiomas actualmente, yo también lo puedo utilizar como un juego serio. O sea, donde yo no me voy a concentrar ni en los puntos, ni en las insignias, ni en las medallas que van ganando. No, yo me voy a concentrar es, listo, usted terminó toda la unidad uno, yo quiero evidenciar si de verdad aprendió algo en la unidad uno. Entonces ahí es donde ya yo como docente le doy el toque de juego serio. El objetivo principal, miren que el aprendizaje basado en juegos serios es enseñar contenidos específicos o desarrollar habilidades a través de experiencias interactivas. Y acá simplemente la gamificación que hace es aumentar la motivación, compromiso y participación. ¿Vale? Esta tabla comparativa, igual en la presentación, cuando termine la sesión, yo se las voy a compartir. De verdad es bueno tener clara una y otra diferencia. O sea, en que los dos son conceptos totalmente diferentes. Ahora, los beneficios, obviamente, la retención del conocimiento, jugando juegos serios, eso sí, está más que claro, el desarrollo de habilidades y la experiencia inmersiva. Pero ya cuando hablamos de gamificación, ya obviamente, con la gamificación, entre más puntos obtengan, entre más medallas obtengan, etcétera, obviamente la motivación va a ser mucho más alta. Va a haber un feedback continuo. Recuerden que acá hay un feedback inmediato y también la aplicabilidad se puede utilizar en diferentes áreas y contextos, ¿vale? Entonces, acá, para integrar estos juegos serios dentro del diseño instruccional o dentro del currículo, dentro de cualquier clase, lo primero que se debe hacer es el análisis de necesidades. Después, buscar cuál va a ser el juego que va a ser idóneo para utilizar en clase, implementarlo y ya obviamente ejecutar tanto la evaluación como los ajustes necesarios para que el juego pueda mostrar, primero, ser efectivo y número dos, que se pueda evidenciar un resultado de aprendizaje de parte del estudiante. Para diseñar y desarrollar, obviamente existen muchas herramientas, pero generalmente la gran mayoría son lenguajes de programación. Primero, saber, aquí por ejemplo, en el de RPG Maker, permítanme, aquí RPG Maker, por ejemplo, para este juego, para utilizar este juego en clase, es importante primero qué clase de juego va a desarrollar el estudiante. Acá, por ejemplo, el desarrollo, el prototipo, o sea, digamos que va a contener los escenarios, cuál va a ser la trama, y ya último, empezar a producirlo. Ya para la evaluación, como ya lo vimos, incluso están los métodos de evaluación, pruebas de conocimiento, observación directa. Miren que acá, por ejemplo, en el caso miren que acá, ya miren cuánto me salió. Mire, 8%. Entonces, miren que ahí fue donde ya me quedé. Obviamente yo puedo volver a practicar, claro que sí. ¿Puedo mejorar este puntaje? Claro que sí. Entonces, acá es fundamental tener claro cómo vamos a medir al estudiante. Si lo completó del todo, cuánto tiempo le invirtió, si recibió la realimentación no solamente del juego, sino también de mi parte, entre otros ítems. Y obviamente incorporar cuando hablamos ya de emergente, ya hablando de inmersivo, tenemos que hablar, número uno, realidad extendida, realidad virtual y aumentada. También, ¿por qué no? Inteligencia artificial. Ya existen aplicaciones, incluso ya lo vimos con code.org. El Internet de las cosas. Esto se utiliza con dispositivos ya conectados dentro de la plataforma, dentro del sistema. Y obviamente blockchain, que es para, digamos, en este caso la certificación. Ya en alguna sesión ya trabajamos un poco sobre lo que era la generación de certificados
válidos y que además permitieran también que fueran seguros a la hora, digamos, de desarrollar cualquier actividad. Ejemplos de juegos serios, acá les voy a mostrar 4. Hay el primero se llama Folded, que es resolver rompecabezas, en este caso utilizando ciencias naturales. Dragon Box es diseñado para la enseñanza de matemáticas. SimCity Edu, que es eso es un juego de simulación. Y Code Combat. Code Combat es muy similar al que vimos de la hora de código, pero en este caso el propósito fundamental es enseñar lenguajes de programación, o al menos los fundamentos de lenguajes de programación. Por ejemplo, Python o por ejemplo JavaScript. ¿Ok? Acá les voy a mostrar un video en qué consiste Folded, y de hecho en todas las páginas pueden registrarse, crear cuenta y obviamente descargar la aplicación e instalarla en sus equipos. Aquí, por ejemplo, esto es un ejemplo de cómo funciona, aquí, cómo resolvemos el rompecabezas dentro del bolsillo. Entonces, él acá, miren que esto es como con cadenas de ADN. Miren, vamos a ver si puede reproducir el audio. Listo. Ya. Entonces, miren que acá, modificando moléculas, miren que automáticamente, esto por ejemplo para ciencias es bastante útil. No sé si esté la versión en español actualmente. Entonces, miren que acá ya lo resolvieron. ¿Ok? Ahora veamos lo que es Dragon Box. ¿Ahí se escucha el audio? Dragon Box es un estudio de pedagogía. O sea, hacemos videojuegos, pero no es lo único que hacemos. Hacemos libros de texto, hacemos manipulativos matemáticos. Es un estudio de pedagogía focalizado en el aprendizaje de matemáticas en los niños, o sea, en la casa o en la escuela. Usamos las herramientas de los videojuegos y las herramientas del juego, pero más que nada, creo que justamente el entrenamiento lo que nos da el haber hecho juegos es tener una relación, o sea, con los niños, o sea, de diálogo que se pone a la altura y siempre un poquito más difícil. Entonces creo que es fundamental, a mí me parece buenísimo que se organicen eventos como... Este, por ejemplo, es SimCity Edu. Es para crear, digamos, una civilización, una urbanización, una ciudad. Aquí, por ejemplo, vamos a ver. Impact while balancing the employment needs of the city and the happiness of its Miren que aquí están montando una ciudad desde cero, un pueblo desde cero. citizens. It's extended out. Industrial just gets Miren. more energy, Well, and more pollution. we don't have any pollution, but we need more jobs and Miren, it's no commercial tenemos that gets casi us more polución, jobs. pero necesitamos trabajos, es Without comercial. pollution. Entonces, miren que SimCity EDU Pollution Challenge delivers a highly engaging student experience while providing teachers with formative assessment information about exacto. competencies that are Miren. otherwise difficult to Miren que assess. incluso, acá, voy a devolver un poco, miren que acá este sería el panel de profesor, en donde se puede ver, digamos, cómo van evolucionando, cómo van desarrollando los estudiantes cada uno de estos ítems. Miren, resolver problemas complejos, resolver en juegos, en mapas, integrar información, texto y diagramas. Entonces son juegos que de verdad pueden ser utilizados con un propósito, digamos, mucho. Este, por ejemplo, ya les voy a mostrar, que es el que tengo acá abierto. Code Combat es para aprender a programar, pero ya lenguajes de programación como tal. Miren. Entonces, Code Combat, de hecho, a nivel de educación básica o incluso también de educación superior,
puede ser utilizado, digamos, como punto de partida inicial para aprender a programar en esos 3 lenguajes. Y de hecho, esos 3 lenguajes que acabamos de ver en la presentación, esos 3 lenguajes son los que actualmente se utilizan mucho, no solo para desarrollar páginas web, sino también para desarrollar programas, aplicaciones. Entonces, acá, por ejemplo, en esta página, codecombat.com, esta sí tiene versión en español. Acá se las voy a dejar también en el chat. Acá, por ejemplo, ustedes también pueden practicar si en algún momento se motivan a aprender algún lenguaje de programación. Esto digan, por ejemplo, acá, niveles completados, jugar siguiente nivel. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, gemas en las profundidades, jugar. Miren que acá está el propósito principal, que es aprender la sintaxis básica. Y aquí, por ejemplo, quiénes y los personajes. Aquí, por ejemplo, el lenguaje de programación, formato de código, texto, siguiente héroe. Vamos a ver, listo. Aquí, listo. Jugar. Entonces, miren que el diseño es muy intuitivo. Mire, hero.move_right. O sea, el héroe le van a decir mover a la derecha. Entonces, si yo le doy iniciar, aquí, move right. Move right. Move right. Entonces, cualquier otra sentencia, incluso si yo, por ejemplo, coloco hero, aquí ya yo puedo decir hacia dónde quiero que se mueva el héroe. Yo, por ejemplo, quiero moverlo hacia arriba. Move y le doy right. ejecutar. Mire. Move up. Entonces, a partir de este tipo de sentencias, de este tipo de instrucciones, ya se va uno, digamos, guiando un poco sobre qué es lo que hay que hacer. ¿Ok? Vale. Entonces, permítame un momento, vamos a cerrar esto acá. Vamos para atrás. Aquí. Listo. Este tiene una versión gratuita que puede tranquilamente trabajarse inicialmente con lo básico. Tiene una versión paga también, en donde básicamente tienen acceso a todo. Entonces, quienes de pronto enseñan este tipo de asignaturas, este tipo de, de materias, sería bastante útil para los estudiantes. Como les digo, por ejemplo, este juego, Code Combat, esta página, pues la verdad está desde los 7, 8 años en adelante. Hasta un adulto puede también, ¿por qué no utilizarla? Un momento. Ok, listo. Bueno, ¿cómo implementarlos? Lo primero, siempre tratar de identificar cuáles son los objetivos de aprendizaje que se desean alcanzar con el juego serio. Seleccionar el juego indicado, o sea, un juego que esté acorde al plan curricular que se tenga de la asignatura respectiva. Integrarlo al plan de estudios, o sea, que digamos dentro de la planeación que se va a ejecutar esté incluido, y también determinar cómo se va a evaluar a los estudiantes. Por ejemplo, si alguien va a utilizar el nivel 1 de Code Combat, se puede decir, digamos, que un método de evaluación es completar el primer reto. Eso sería un método de evaluación. O, por ejemplo, si ya son estudiantes que tienen un nivel, digamos, aceptable, ¿por qué no? Entonces, que ya no sea un nivel, sino que sean 2 niveles. Ya todo depende de las necesidades y del grupo de estudiantes al cual se le está enseñando. Esto es un caso de estudio. De hecho, este juego existe, Eco Warriors, que es de ciencias, que tiene que ver eh, con reciclaje. Acá está también, digamos, la segunda parte, talleres para docentes, materiales de apoyo, acceso a tecnología. Para estos juegos, créame que lo básico, los requerimientos básicos son una sala de informática o computadores con conexión a internet estable. Bueno, dentro de los desafíos y limitaciones que tiene implementar estos juegos, primero la motivación. O sea, si no se le hace entender, si no se les hace
Si no se les aclara a los estudiantes que es un juego serio, el estudiante primero no lo va a ver como algo serio, simplemente lo va a ver como un componente de gamificación. O sea, simplemente pasar por pasar y ya. O sea, hacer jugar sin ningún propósito. Entonces, obviamente, eso afecta participación y compromiso. Integrarlos también al currículo puede ser también un reto, dependiendo también de la necesidad que tenga cada uno. Recordemos, por ejemplo, que utilizar, no sé, un sudoku en ciencias sociales de pronto no tiene ningún sentido. Pero si existen sudokus que tengan, digamos, elementos relacionados a un tema de ciencias sociales, puede que sí tenga sentido. Que no sea un sudoku de números, sino que sea un sudoku de imágenes. Ya sería distinto. Otra cosa también, y de hecho principalmente, a veces es un dolor de cabeza, pero una vez que se descifra cómo evaluarlo, ya se convierte en algo mucho más sencillo para los estudiantes. Y también, dependiendo de la página, dependiendo de la aplicación, los costos, obviamente también, pueden limitar su inserción o su adaptación dentro de las temáticas. El acceso a la tecnología, claro está. Esto, digamos, si hablamos de una escuela pública que de pronto no tenga muchos equipos y tenga muchos estudiantes, eso también es un desafío bastante significativo. Capacitar a los docentes en estas herramientas, en el uso de estas páginas también puede tomar su tiempo. En cuanto a la equidad, aquellos, por ejemplo, que sí tienen un computador, aquellos que no, eso también, digamos, va a tener cierta desproporción. Y obviamente que el juego también sea llamativo para ellos, que tenga un diseño intuitivo, que tenga un diseño user friendly, amigable para el usuario. No necesariamente tiene que ser de los mejores gráficos, pero generalmente con estudiantes menores, con estudiantes de educación básica, se sabe muy bien que lo primero que entra por los ojos es lo que atrae o lo que llama la atención. Bueno. Y poniendo un poco, hablando un poco ya sobre el futuro de estos juegos, créanme que van a seguir apareciendo y mucho más en lo que tiene que ver con realidad virtual y realidad aumentada. Em, Obviamente, se hace cada vez más necesario el utilizar este tipo de tecnologías. Sabemos que los estudiantes disponen casi todo el tiempo de un dispositivo móvil. ¿Por qué no tratar de buscar este tipo de juegos que trabajen con, por ejemplo, desde un móvil se podría trabajar realidad aumentada? O incluso si disponen de las gafas, de los headsets de realidad virtual, también se puede trabajar esa parte. Además, buscar ampliar esa área de aplicación. Acá también es fundamental que no quede solamente en un recurso para una sola cosa. No, puede que exista un recurso que se pueda utilizar de manera transversal. La investigación y desarrollo, ahora mismo, como ya lo mencioné, siguen saliendo más y más aplicaciones, más juegos serios. La idea es conocerlos, usarlos y ver, digamos, qué uso se le puede dar. En cuanto a la accesibilidad, es clave también que todas las instituciones empiecen a promover más el uso de estas herramientas para de esa manera poder empezar a reducir eh, la tan gran famosa brecha digital. Bueno, a modo de conclusiones, como ya vimos, el aprendizaje basado en juegos serios es muy efectiva, es una metodología muy efectiva para mejorar la calidad educativa. Permite a los estudiantes aprender de manera más activa, más participativa. Los, eh, se pueden integrar estos juegos para desarrollar habilidades cognitivas, también emocionales y, por qué no, sociales. El uso de juegos serios en el aula puede aumentar la motivación y el compromiso de los estudiantes. Eso también es un principio del diseño instruccional, no olvidemos. Y también por último, es importante integrar estos juegos en el currículo para maximizar su impacto en el aprendizaje. O sea, no basta solamente con que un profesor los utilice, sino tratar de motivar al resto para que los utilicen en sus clases y pues obviamente puedan ver un factor diferencial en cuanto a la enseñanza y en cuanto al aprendizaje de una asignatura o de una habilidad
dentro de una asignatura o materia cualquiera. Bueno, con esto doy por terminada esta sesión de hoy. Como ya pudieron ver en el chat, ahí les dejé varios enlaces de acá que pueden descargar. Ya tienen las credenciales de Immerse.me, la versión de demostración. Quienes usan Duolingo también les puede servir un poco. Entonces, yo creo que quedo atento a cualquier duda, cualquier inquietud que tengan. Bienvenidos sean. Muchas gracias por su atención. Y bueno, Paulis, quedo atento a cualquier duda, cualquier inquietud que tengan los estudiantes.